el verdadero principio espiritual es que Dios, por medio de esa señal, limpiaría la maldad en el corazón del hombre. En el Nuevo Testamento tenemos varias referencias. En Romanos 2:9, por ejemplo, fíjese lo que dice. Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, no la de la letra. En el Antiguo Testamento también, en Jeremías 4:4, fíjense lo que dice. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. De manera que la circuncisión sí era un símbolo en el que Dios tenía un pacto con Abraham, pero también era un símbolo en el que Dios prometía limpiar el corazón del hombre. Y hermanos, lamentablemente el ser humano no puede hacer nada para limpiar su propio corazón. Cada uno de ustedes y yo mismo lo hemos visto en nuestra vida. No importa lo que hagamos, lejos de Cristo, nuestro corazón siempre va a tener las mismas inclinaciones. Este fin de semana estuvimos en el evento de Pasión por el Evangelio y fue un excelente evento donde pudimos escuchar a muy buenos predicadores predicando la palabra. Y uno de ellos comentaba que el apóstol Pablo no entendía por sí mismo su propio corazón, porque queriendo hacer lo bueno no podía. La naturaleza del ser humano es una naturaleza mala, irremediablemente mala, alejados de Cristo. Y el ser humano no tiene esperanza alguna. No importa lo que tú quieras hacer o puedas hacer. No hay psicología, programa de cambio que pueda realmente cambiar tu corazón a fin de que encuentres la plenitud. Pero en Cristo, hermanos, hemos sido circuncidados. Nuestro corazón ha sido limpio, ha sido restaurado, ha sido cambiado, ha sido un corazón, ha quitado el de piedra y nos ha dado el de carne. Eso lo ha hecho Cristo una vez por todas. No tenemos que hacer nada para tener un nuevo corazón. No tenemos que ayudar a Cristo para que mi corazón ahora sea cada vez más bueno. Mi corazón es para Cristo una vez por todas. ¿Por qué? Porque Él me ha circuncidado en la cruz. Me ha dado una nueva y única naturaleza. Soy una nueva criatura. Ya no soy el mismo. Y no puedo ser el mismo porque la obra de Cristo es completa. Ahora eso no quiere decir que no luchemos con el pecado. Ese corazón ya no desea lo malo, pero seguimos lamentablemente viviendo en este mundo. De hecho, el apóstol Pablo lo va a decir mucho más adelante. Fíjense lo que dice en Colosenses 2:20 al 23. Mira lo que dice Colosenses 2:20. Si pues habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de los hombres, cosas de las cuales se destruyen con el uso? Y esto es importante. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, con humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mi santificación no puede ser lograda por medios humanos. Y por santificación me refiero a ese proceso que Dios comenzó en mi vida en la cruz para seguir moldeando su imagen en mí, para que yo cada día siga caminando más y más en santidad, para que cada día mi corazón siga anhelando más a Dios y menos al pecado. Eso no puede ser logrado por medios humanos. Puede ser logrado única y exclusivamente por medio de Cristo. Yo estoy completo por quien Cristo es, pero también por su obra en mí. Ahora, en segundo lugar, también soy completo porque en Cristo he muerto y he sido resucitado a una vida nueva. Fíjense lo que dice el versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Ahora, esto no quiere decir que el bautismo es lo que me limpia, lo que me da la vida eterna. El bautismo es, al igual que lo era la circuncisión en el antiguo pacto, es una señal.
es una ordenanza que Dios nos ha dado para que podamos demostrar la realidad espiritual que ya Cristo ha hecho en nosotros. Y para aquellos que estén aspirando a membresía y no se hayan bautizado, si ya estás en Cristo, ya eres una nueva criatura. Ya has muerto al mundo y ya tienes vida eterna en Cristo. No tienes que esperar el bautismo. El bautismo simplemente va a hacer visible esa realidad que ya completó Cristo una vez por todas en ti. Y esa es una esperanza maravillosa. Porque no hay ningún ritual que me vaya a mí a dar la vida eterna, sino que ya ha sido alcanzada por mí. Ya he muerto a las pasiones de este mundo. Ya no persigo lo mismo que este mundo persigue. Ahora, eso es interesante, hermanos, porque la condición del mundo es como la de un zombie. Yo no sé si a ustedes les gusta The Walking Dead o les gustan las películas de zombies, pero la mayoría de este mundo camina en muerte. Creen que viven, pero no es así. Están muertos en sus pecados. Y también lo estábamos nosotros, antes de que Cristo nos diera vida. En Cristo hemos sido sepultados, hemos sido muertos a la carne y vivos para Él. La vida cristiana se mueve en esta dualidad. La vida cristiana es una vida de muerte por un lado, pero una vida de verdadera vida, y valga la redundancia, por otro. Porque morimos al pecado, al mundo, a todo aquello que se rebela en contra de Dios, pero cada día vivimos más para Cristo y su gloria. De modo que la vida cristiana está caracterizada por muerte y vida. Muerte al yo y vida para con Cristo. Y es ahí cuando experimentamos el verdadero gozo, la verdadera plenitud. Ahora, ¿cómo nos ha dado vida Cristo? Mire lo que dice el versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado, muertos para con Dios, porque estábamos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, con tu corazón malo, os dio vida juntamente con Él. El mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que nos ha dado vida. Hay un predicador que siempre usaba una ilustración, no sé si será la mejor, pero es la que me ayuda a mí a entenderlo. Si usted va a vender algún producto, digamos algún producto eléctrico, y usted va a una cabaña donde no hay electricidad, usted no va a poder demostrar que eso funciona, ¿o sí? Usted va a necesitar poder eléctrico para poder conectar ese aparato y que funcione y demostrar que tiene. Eso es de alguna manera lo que Dios ha hecho en la cruz. Necesitaba muerte para mostrar su poder. Su poder es mayor a nuestro pecado. Nuestro pecado es lo que ha traído la muerte. Nuestra rebelión es lo que ha traído la decadencia humana. Y en medio de esa necesidad hemos visto el poder glorioso de Dios que puede remediar la situación. El mismo poder que le levantó de los muertos, dice el versículo 12, es el mismo poder que nos ha dado vida, como dice en el versículo 13. ¿Cómo nos ha dado vida? Fíjese lo que dice la parte B del versículo 13. Perdonándoos todos los pecados. Cristo ha conseguido nuestro perdón. Una vez y para siempre. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabía usted que muchas de las personas que cometen suicidio lo hacen por un sentimiento de culpa y de vergüenza? Hay un sentimiento de frustración porque el ser humano no es aquello que desea ser, incluso los no creyentes. Ese sentimiento de culpa, de vergüenza que sentimos por la conciencia que Dios nos ha dado, únicamente ha sido eliminado por Cristo Jesús. Porque aunque somos culpables, Él nos ha hecho santos. Aunque estábamos muertos, Él nos ha dado vida. Cristo quita nuestra culpabilidad poniéndola sobre sí mismo. Y eso es maravilloso, hermanos. Podemos vivir libre de culpa, con una conciencia limpia, gracias a Cristo. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso suficiente para darme plenitud en esta vida? Fíjense lo que dice
acerca de las potestades y los principados. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De quién cree usted que está hablando? Del acusador. De Satanás. De aquel que viene delante del Padre y dice, Job no te va a amar si tú le quitas esto. Eddie es un pecador. Cristo los exhibió públicamente, pagando la culpa de mi pecado. Hermanos, ya no tengo que tener miedo al acusador, porque tengo un abogado fiel y justo, porque tengo un libertador que me puede dar paz verdadera en mi conciencia, en mi alma, y mucho más importante, para con mi Dios. Es el relato de la mujer encontrada en adulterio. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Había uno solo que estaba libre de pecado. Y fue él mismo que decidió cargar con el pecado. Podemos estar plenos, llenos de paz y libres de culpa, gracias a lo que Cristo ha hecho. Ahora, a la luz de esta plenitud que tenemos en Cristo, ¿cómo hemos de vivir nuestra vida? ¿Cómo hemos de experimentar la vida si Cristo es la vida misma y ya lo hemos alcanzado? O mejor dicho, Él nos ha alcanzado. Si su obra ya es completa, ¿cómo la experimentamos? Hermanos, la experimentamos en una plena libertad. Y hay 4 cosas de las que Cristo nos ha hecho libres. Número 1, libre de las tradiciones religiosas. Mire lo que dice el versículo 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando habla del cuerpo, no se refiere al cuerpo de la iglesia, se refiere al cuerpo físico. Que nadie te juzgue por bebida, por comida, por guardar celebraciones o no guardar celebraciones. Pero recuerda, tu cuerpo es de Cristo. Hay una diferencia entre seguir tradiciones por el hecho de seguir tradiciones e irse al desenfreno. Hay una gran diferencia. Pablo está diciendo, simplemente no sigas tradiciones que no tienen sentido. Los judaizantes les encantaba implantar tradiciones para quitar el conocimiento de Cristo y traer esclavitud sobre la persona. Cristo nos ha hecho libres de eso. Podemos disfrutar. A mí me ocurrió algo muy difícil cuando llegué aquí en España, porque en Venezuela tomar cerveza prácticamente es un pecado. Porque en Venezuela cuando tú tomas una cerveza es porque prácticamente te vas a emborrachar. Y cuando llegué, conocí a un pastor venezolano que me dijo, vente, vamos a tomarnos algo en el bar. Y yo escandalizado decía, ¿dónde he llegado? ¿Qué es esto? Pero la verdad, hermanos, que es algo cultural. No hay pecado en tomar una cerveza. Y bueno, Peter, perdóname. Pero, hermanos, no es pecado. No es pecado. Pecado es irte al desenfreno. Pecado es embriagarte pensando que en el alcohol vas a encontrar la plenitud de la vida. Hay cosas, hermanos, que no son pecado en sí misma, únicamente si lo hacemos en exceso. Que nadie nos juzgue por comer o no comer, por beber o no beber. A Juan el Bautista no bebió y lo criticaban. A Jesús, que bebió con los pecadores, también le criticaban. No debemos, hermanos, someternos a las tradiciones religiosas que no son apoyadas por la palabra de Dios. Todo esto era sombra de lo que había de venir. Todo esto era simplemente una imagen, pero no una imagen muy clara. Era una sombra de aquello que iba a venir, que es Cristo. Ahora, fíjese que cuando el apóstol Pablo usa sombra, y esto me pareció muy, muy interesante, no usa la misma palabra que usa cuando dice que Cristo es la imagen del Dios vivo.
Cuando Él dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, está hablando literalmente de la representación exacta de la esencia de la naturaleza de Dios. Pero cuando habla de estas cosas, dice, eso es la sombra. Es como un bagaje, como algo borroso, algo que te puede dar una idea, pero que no representa en sí mismo de lo que estamos hablando. Y eso es una distinción muy, muy importante. En Pasión por el Evangelio hablábamos de no tener legalismo ni libertinaje, sino un evangelio equilibrado. Y esto, hermano, es lo que estamos buscando aquí en la iglesia. Que el evangelio realmente nos traiga libertad, tanto de estas tradiciones como del libertinaje. El cuerpo es de Cristo. En segundo lugar, el trabajo de Cristo y la deidad de Cristo nos libra de la idolatría espiritual. Mira lo que dice el versículo 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. En la iglesia en Colosas estaban promoviendo culto a seres espirituales que no eran Dios. Sí, Jolín. Y había culto a los ángeles. Gente que no conocía de lo que estaba hablando. Gente que pensaba y afanados que tenían que acceder a un conocimiento mucho más espiritual. Buscaban aquello que no conocían. Pero Cristo, hermanos, nos ha garantizado conocer al Dios verdadero. Ya yo sé que he conocido a Dios verdaderamente. No tengo que estar venerando, adorando, ni buscando, ni orando a ningún otro que no sea Cristo. A ningún otro que no sea el Señor. Cristo nos hace libres de la idolatría espiritual, pero también nos hace libres del legalismo. Fíjese lo que dice Colosenses 20, el 23, lo siguiente. El legalismo que pretende alcanzar la santificación por medio de su duro trato al cuerpo. Fíjense lo que dice, ya lo hemos leído. Dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis, literalmente os ponéis bajo el yugo, os esclavizáis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos de humanos y cosas que se destruyen con el uso? Ahora, hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis, porque hay cosas que por nuestra conciencia no nos permitimos hacer. Cuando hablamos de no gustes, no toques, no hagas esto ni aquello, si por temas de tu conciencia tú crees que glorificas a Cristo más al no, por ejemplo, tomarte una cerveza, gloria a Dios. No afectemos la conciencia de nuestros hermanos, no juzguemos por uno o lo otro. Pero no pensemos tampoco que por hacer o no hacer vamos a ser más santos. Y quiero quizás explicarlo un poco más. Quizás el ejemplo que Pablo tenía en la iglesia en Corintios es mucho más claro. Donde había creyentes que pensaban que por comer carne que se sacrificaba a los ídolos estaban pecando. Y había otros que decían, no es pecado porque los ídolos no son nada. Y Pablo dice, comas o no comas, hazlo para la gloria de Dios. Solo no afectes la conciencia de tu hermano. Ni juzgues, ni fuerces al otro a hacerlo. Si es por temas de tu conciencia, hermanos, hay hermanos aquí en la iglesia que a lo mejor han luchado con temas de alcohol. Y para ellos puede ser algo difícil. Pues, hermano, restríngete de eso. Si crees que con eso estás glorificando al Señor, gloria a Dios. Pero nosotros, los que no luchamos con eso, no pensemos que por no hacerlo vamos a ser más santos. O que aquel que no lo está haciendo no es tan santo como yo. Cristo nos ha hecho libres del legalismo. Nos ha hecho libres de tener que cumplir con rudimentos del mundo. En cuarto lugar,
Y ya casi para finalizar, hermanos, Cristo nos ha hecho libres de la idolatría carnal, que es el pecado. Fíjense lo que dicen los versículos, el versículo 5 del capítulo 3. Bueno, vamos a leer el capítulo 3 del 1 al 5 para que entendamos el contexto. Pablo viene hablando de si hemos muerto con Cristo, ya no tenemos más legalismo. Y si hemos resucitado con Cristo, fíjese el contraste. Versículo 20, si habéis muerto con Cristo. Versículo 1 del capítulo 3, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, nuevamente el contraste, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Y aquí está la libertad que Cristo nos da. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo lo que estamos hablando en el versículo 5, ninguno es una acción, son deseos. La fornicación sí, pero que viene de un deseo de impureza. Cristo nos ha hecho libres de anhelar, de desear aquello que es contrario a Él. ¿Sabe usted que el ser humano en su estado normal encuentra su satisfacción en qué cosas? En el sexo, el dinero y el poder. Todo, absolutamente todo, está resumido en este versículo 5. La impureza, la fornicación, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia. Todo esto es idolatría. La idolatría al pecado, pensando que en el pecado voy a encontrar la satisfacción que ya tengo en Cristo. Pensando que necesito experimentar esto, lo que ya tengo en Cristo. La razón por la que podemos hacer morir en nosotros lo terrenal es porque hemos muerto en Cristo. Si no hemos muerto en Cristo, no podemos hacer morir lo terrenal. Y por último, hermanos, después de todo lo que Cristo nos ha libertado, somos libres para buscar a Dios. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, somos libres del pecado. Somos libres del legalismo, somos libres de la idolatría para poder buscar a aquel que únicamente nos va a dar nuestra plenitud. Hermanos, no creo que haga falta agregar nada más, solo lo que dice el versículo 4. Y este es un versículo que quiero que atesoremos en nuestro corazón. Y que si olvidamos todo lo que hemos dicho hoy, que por lo menos nos vayamos de este lugar recordando la gran verdad que dice el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, Él es mi vida, mío es Cristo, Él es mi vida, se manifieste, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. No hay que agregar nada más, hermanos. Padre, gracias te doy por tu gran misericordia. Gracias porque encontramos nuestra vida en ti. Porque no solamente eres suficiente para salvarnos de tu ira, de tu justo juicio por nuestra maldad, sino que también eres suficiente para que podamos caminar lo que nos queda en esta vida, experimentando el gozo eterno que ya tú nos has dado. Experimentando la plenitud eterna que ya tú nos has dado. Señor, yo quiero pedirte perdón por las veces que he buscado mi plenitud en otras cosas. Yo quiero pedirte perdón por las veces que he puesto mi gozo y mi identidad en otras cosas que no eres tú.
Quiero pedirte por tu iglesia también, Señor. Que como cuerpo podamos estar convencidos, arraigados a esa gran verdad de que tú eres el fundamento de cada una de nuestras vidas, Señor. Que tú eres suficiente para darnos todo lo que anhelamos en esta vida, Señor. Si hay algún hijo tuyo aquí, mi Dios, que está desanimado o poniendo su gozo, su deleite en otras cosas que no eres tú, Señor, exhorta su corazón. Redargúyele, convéncele de pecado, Señor, y vuélvele a ti. Y si hay alguien aquí, Señor, que realmente no conoce ese gozo, si hay alguien aquí que no ha experimentado tu gracia, tu amor, sino que sigue poniendo su esperanza en los rudimentos del mundo, en estas filosofías que son huecas y sutiles, Señor. Por tu misericordia, sálvale. Por tu misericordia, Señor, muéstrale que solo en Cristo encontramos el perdón. Que solo en Cristo nuestro corazón puede ser limpio. Que solo en Cristo somos aceptos delante de ti, Padre. Y que juntos nos podamos gozar en la salvación y en la plenitud que solo tú traes. Para la gloria y la alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.